Y les comento que un amigo me envió hoy una editorial de Navarro y me resultó interesante, ¿no? Resultó interesante escuchar cómo se está reordenando cierto sector político en la Argentina. Y les voy a ser sincera, hay momentos que uno escucha a los dirigentes políticos argentinos hablar del mundo y sinceramente, sinceramente cuesta creer que estén describiendo, ¿no? Que estén describiendo el mismo país en el que vive la mayoría de la gente, en el que vivimos nosotros. Es cierto, están discutiendo algunas guerras globales, los alineamientos estratégicos, liderazgo internacional, ¿no? Batallas ideológicas entre potencias. Y mientras tanto, yo creo que la vida cotidiana de la Argentina transcurre en otro plano, ¿sí? La gente común está teniendo otro pensamiento, ¿viste? Porque no hay, aunque no les parezca a ustedes, no hay un rechazo todavía a Milei. Hay mayor rechazo y más hartazgo a los anteriores, a todo lo anterior, que al propio Milei, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde notamos esta fractura que hace rato uno nota, que es entre el poder político y la sociedad, ¿no? Pero esta realidad hoy es brutal la diferencia, muy, muy grande. Y por otro lado tenemos a un Javier Milei que decidió ubicar a la Argentina dentro del alineamiento más duro con Estados Unidos e Israel, cuando el escenario internacional se vuelve, como estamos viendo, ¿no? Cada vez más inestable. Hoy la guerra que se desarrolla alrededor de Irán y el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz no es algo pequeño, es algo que puede desencadenar esta famosa tercera guerra mundial nuclear que uno viene diciendo. Es como la crónica de una tercera guerra mundial anunciada, algo así. Tengamos en cuenta que controlar ese flujo energético significa tener influencia directa, ¿no? Sobre la economía global. Y la escalada militar, como hablé en otras oportunidades, no se explica solo por estos discursos o discursos morales que a veces que te quieren dar o relatos sobre la democracia o la dictadura, que era un poco que lo que discutía Navarro en su editorial, ¿no? Yo creo que a veces que se pierden de vista que la escalada realmente es por poder y por recursos, ¿sí? Y, por ejemplo, Venezuela e Irán concentran alrededor de un tercio de las reservas conocidas de petróleos del mundo, del mundo. Un tercio la concentra en Venezuela e Irán. Y yo creo que ese dato por sí mismo solo explica por qué estas regiones aparecen permanentemente en el centro de la confrontación geopolítica, ¿no? En el fondo, creo que la disputa es mucho más amplia, porque de alguna manera Estados Unidos intenta frenar el avance de China en la economía global y durante décadas Washington dominó casi todas las tecnologías estratégicas, pero hoy el panorama cambió muchísimo, porque hoy tenemos diversos centros de análisis que muestran que China ya supera a Estados Unidos en la mayoría de las tecnologías de vanguardia. Ya es imparable este gigante asiático. Ni hablar en comercio, en infraestructura, en capacidad industrial, en desarrollo tecnológico. Y la potencia asiática avanza con una velocidad de que hoy mismo ya alteró el equilibrio global. No podemos desconocer esto. Y esto creo que es el contexto real, ¿no? De esta guerra. Estados Unidos intenta recuperar terreno utilizando el poder militar, el control energético y las alianzas estratégicas. Quedó un poco viejo este sistema, ¿no? Hoy el mundo se mueve de otra manera porque China responde con qué, con expansión comercial, con planificación estatal, con desarrollo tecnológico. Y Rusia, por su parte, consolida su posición en Ucrania, que ya es un hecho, y demuestra que el sistema internacional
ya no funciona bajo un único centro de poder, ¿sí? Entonces, en este tablero complejo, la Argentina, ¿qué debería hacer? Yo creo que deberíamos moverse con un poco más de prudencia que la que hace. Pero pasa todo lo contrario. El gobierno argentino se posiciona como un aliado automático de Washington en un momento donde incluso potencias regionales importantes intentan mantener cierto margen de autonomía. Brasil, ¿cuántas veces hemos hablado de Brasil o México, Colombia? Países que de alguna manera evitan involucrarse directamente con la lógica de la confrontación global. Argentina, en cambio, se ofrece como un socio político en una guerra que no controla, y no solo esto, que puede tener costos altísimos que no podrían soportar no solo costos materiales, sino en vidas humanas, ¿no? Porque este alineamiento sería discutible inclusive para un país económicamente sólido. Para una Argentina en plena recesión resulta incomprensible que traten estos temas de esta manera. Hoy acá es archiconocido que la economía atraviesa un deterioro, pero terrible, no profundo, profundísimo. El consumo se derrumba, las ventas de alimentos muestran caídas dramáticas, el salario pierde poder adquisitivo no mes tras mes, día tras día, ¿no? Y algunas estadísticas inclusive aparece que una parte creciente de los trabajadores reconoce que ya tiene dificultades para mantener las 4 comidas diarias para poder llegar a fin de mes. Entonces, yo creo que las provincias también empiezan a reaparecer protestas, reclamos, tensión sociales que muestran que tal punto, ¿no?, de fragilidad presenta el país hoy. Entonces, en este contexto, escuchar a los dirigentes argentinos hablar con entusiasmo sobre las guerras, ¿no? Yo creo que produce una sensación rara, por lo menos. La política que no que discuten, ojo, no hay que confundir, no es que discute el tablero del poder global, discute si está bien aliarse con Trump o no. Esa es la discusión que escuché, por lo menos de Guillermo Moreno, que dice: Trump no tiene tiempo para escuchar a la Argentina, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que armar una delegación e ir y hablar personalmente con él como peronistas. Y incluso bromea y dice: no, van a recibir los peronistas, sí, los van a recibir, los van a escuchar para explicar qué es lo que nosotros podemos ser más aliados que Milei. Faltaba decir esto, ¿no?, en contra de China. Entonces, este peronismo que ya está, no es en contra de Perón, ustedes saben que tengo cierta admiración por Perón, sino este peronismo bastardeado, quebrado, roto, fragmentado. Aparece un Axel Kicillof que intenta sostener su espacio en la provincia de Buenos Aires, que ya lo descartaron, mientras Máximo Kirchner, que es el hijo de la presidenta Cristina Fernández Kirchner, y los sectores de la Cámpora discuten, ¿no?, la conducción interna del movimiento. Cristina, para aquellos que aún creen que no, sigue siendo una figura central, pero su liderazgo ya no logra ordenar, ¿no?, automáticamente el conjunto del espacio. Y al mismo tiempo empiezan a aparecer algunos movimientos que no te llaman la atención por lo nuevo, todo lo contrario, ¿no? Porque, como dije antes, Guillermo Moreno habla de acercarse a Trump, de plantear incluso la posibilidad de integrar a Victoria Villarruel dentro de una construcción política futura. Pichetto, a su vez, habla de acuerdos con sectores del macrismo. Algunos dirigentes del peronismo sugieren armar un espacio de derecha dentro del propio movimiento.
Y el resultado es un escenario político donde las identidades empiezan a deshacerse. O sea, yo creo que causa más rechazo a la gente, este rejunte, ¿no? Y el desazón, la desesperanza de no ver surgir a nadie nuevo, un movimiento con sentido común. Porque no les voy a decir un movimiento con ideas nuevas, no, un movimiento con sentido común. Y entonces yo creo que estos dirigentes que durante años denunciaron al macrismo, ahora habla de posibles acuerdos con Macri, un Macri que ya también está desaparecido en acción, aunque estos actores siempre están ahí detrás del telón, ¿no? Tratando de mover. Estos mismos sectores que criticaban duramente a Trump, hoy sugieren acercamientos políticos, figuras que reivindican una tradición histórica como el peronismo, determinada a empezar a explorar alianzas que contradicen de cierta manera este mismo recorrido. Yo lo que noto es una desorientación tremenda en la política argentina, porque cuando los partidos pierden, ¿no? esta claridad sobre lo que representan, y yo creo que la política se transforma en esto, en una negociación permanente de poder. O sea, vamos a ver cómo nos aliamos para ver cómo llegamos al poder. ¿Para qué querés llegar al poder? Discutamos eso primero. ¿Para qué querés llegar a poder? ¿Para hacer lo que hizo todos los gobiernos hasta ahora? ¿Para hacer la continuación de Milei con una cara más simpática, menos simpática? ¿Cómo va a posicionarse Argentina ante una política real argentina? ¿Cómo se posiciona en la región? ¿Cómo se posiciona en el mundo? ¿No? Yo creo que justamente este hartazgo, esta falta de sentido común, esta falta de una posición clara para la Argentina, y además la innombrable política woke, todo lo que demanda, todo lo que está detrás de esto, es lo que permitió la aparición de Milei. Y mirar cómo nos toman como estúpidos a todas las sociedades, que cuando tienen que votar, como votaron con el tema del trabajo en la Argentina, de los sindicatos, nos metieron los terian así masivamente por los medios de comunicación y entre gallos y medianoches, mientras ocurría el ataque ahí de Estados Unidos e Israel a Irán, sacaron la ley. Realmente, verdaderamente nos toman por estúpidos, ¿no? Por eso a veces uno dice, es sano ver los armados políticos actuales, es sano meterse en la interna nacional porque te agarran náuseas, pero te agarran náuseas también por la impotencia de no poder ir más allá y crear algo que tenga sentido común. Porque siquiera estoy diciendo algo nuevo, no necesitamos algo nuevo. Necesitamos algo con sentido común para la política argentina. Hacer lo que tenga que hacer. Y entonces, yo creo que Estados Unidos es cierto que intenta frenar el avance chino utilizando su poder militar, energético, y Rusia consolida sus posiciones estratégicas, y Medio Oriente vuelve a ser el centro de la disputa por el petróleo. Las grandes potencias mueven, ¿no? Las grandes potencias mueven con cautela porque saben que el equilibrio global está cambiando, ya está acá. Entonces, en ese escenario, ver cómo avanza Argentina, cómo uno ve ponerse, salir el sol, como zombies, ¿no? Como si hubiéramos pasado apenas que pasen los días. Y lo único que nos va logrando es ponerse más viejo, sin, sin esperanza, sin cómo aglutinar a aquellos que pensamos diferente, que quizás tengamos un poquito más de sentido común, para transformar lo que se viene, para acomodarnos en este nuevo mundo multipolar que se viene, a este nuevo orden mundial. En este nuevo orden mundial, la Argentina, como país, como Estado, las sociedades, las comunidades, los individuos,
debemos pensar cómo insertarnos verdaderamente, ¿no? Cómo volver desde de recuperar nuestras familias, nuestras tradiciones, de incluir los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, si hace falta, desde cómo tener esta cosa de pertenencia, de querer que nuestra Argentina, de que nosotros, de que el otro realmente salga adelante. Y cuando la política pierde contacto con la realidad social y mientras intenta jugar, ¿no? A ser solo de punteros, solamente de acomodos, de conseguir un lugarcito al sol, pero no para ocuparse del país, sino para hacer su armado, cuidar su quintita, yo creo que claramente estamos en el horno. Hay una gran preocupación por cómo está Argentina hoy, mientras vemos que surge, ¿no? Esta cosa de que la opción Japón, ¿saben lo que es la opción Japón? Es el final más oscuro de una guerra mal pensada, de cuando no se evalúan, porque Trump también tiene lo suyo, Israel también tiene sus intereses. Y nosotros, desde la Argentina, también tenemos nuestros intereses, pero falta que la población se dé cuenta y presione para que no tengamos la opción Japón. Bienvenidos, bienvenidos a Humo y Espejos.